Buenas noches, mi nombre es Sebastián Díaz Quintero. Hoy les voy a explicar el funcionamiento básico de un espejo de corriente con BJT. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicarles básicamente de qué se trata esto del espejo de corriente. Un espejo de corriente es una configuración como tal, en la que se busca garantizarnos una corriente constante. Eh, la configuración básicamente tiene dos transistores, dos partes, dos transistores, ¿cierto? En la que deben tener unas condiciones iniciales ideales pues para que se cumpla esto, que deben ser pues dos transistores iguales, que la tensión base emisor en el transistor 1 y en el transistor 2 sean iguales y que su beta sea también igual. Estas son las condiciones principales que nos busca pues el circuito. Muchas veces se usan resistencias fijas o también se usan potenciómetros. Estos también nos ayudan, pues como todos sabemos, podemos decir que un potenciómetro básicamente es como un reóstato, pero de bajas cantidades, ¿cierto? Entonces, lo que se busca es que toca regular el circuito en casos en los que los transistores no sean iguales, siempre se buscan con los potenciómetros regular el circuito. También en muchas ocasiones acaba pues otra resistencia como tal, ¿cierto? Entonces, más que todo, estos circuitos se usan en fuentes de corriente múltiples y en fuentes de Wilson. Son muy usados, pero muy usados en circuitos integrados, porque nos ayudan de gran forma, como lo he dicho, a crear fuentes de corriente de una manera pues rápida, de una manera fácil, de una manera muy positiva. Entonces nos ayuda mucho también con la ganancia de tensión como tal, nos da un incremento de tensión muy bueno. Bueno, entonces, básicamente nuestro circuito espejo de corriente es un circuito conformado, como lo dije anteriormente, con dos transistores BJT que están acoplados por sus respectivas bases, ¿cierto? Que sabemos que el transistor tiene emisor, colector y base, ¿cierto? Entonces, donde lo que deseamos obtener es una corriente pues de referencia. Deseamos obtener una corriente de referencia que sea el reflejo pues de el reflejo o el espejo de la otra corriente. Además se realiza un corto entre el colector y la base del transistor pues inicial para que este trabaje como un diodo. Entonces, ya al haber explicado pues las condiciones iniciales que necesitamos para este tipo de transistores, ahora les voy a explicar lo que es el funcionamiento como tal. Entonces, al aplicar las leyes de tensión y de corriente de Kirchhoff, podemos deducir esta expresión que nos dice pues que la corriente de referencia es igual a la corriente más V1 y pues la corriente V1 y V2, que sería esta parte de acá, ¿cierto? Corriente de referencia. Y bueno, entonces ahora tenemos que tener en cuenta que como el transistor 1 y el transistor 2 son iguales por las notas pues que hemos tenido en clase con el profesor y todo, sabemos que nuestra corriente IC es igual al beta por la corriente B, donde tenemos que tener en cuenta que el beta es igual por nuestras condiciones ideales. Y cuando el beta es muy grande a uno, podemos deducir inmediatamente que nuestra corriente de referencia es igual a pues nuestra corriente pues espejo como tal, o la corriente buscada. Entonces esta es básicamente pues una pequeña demostración de la cual estamos mostrando en que ambos transistores sí nos estén dando lo que necesitamos. Y esta pequeña parte de acá simplemente usando ley de tensión de Kirchhoff
hallamos pues nuestra corriente de referencia, que es muy importante demostrarla también, tenerla presente, que es pues simplemente la corriente inicial menos la corriente base emisor del transistor 1 sobre la resistencia que estamos trabajando en este momento. Como le digo, hay que tener en cuenta porque también en otros circuitos se tiene en cuenta otra corriente, otra resistencia más en esta parte de acá, que en este momento pues no nos afectaría esto. Bueno, me gustaría recordarles también pues las cosas básicas de un transistor, en la que un transistor básicamente es un dispositivo semiconductor que abre o cierra un circuito, pero también nos sirve para amplificar una señal. Más que todo se usa en circuitos integrados para generar bits o lo que llamamos ceros y unos. Pero aparte de eso, el transistor también nos ayuda para rectificar, para oscilar, y están prácticamente todos los aparatos electrónicos. Recordemos que un transistor es la unión de dos diodos. Eh, y tales, por ejemplo, es muy como en los cargadores. Sabemos que en los cargadores hay un transistor tipo FET, el cual nos ayuda primero que todo a terminar de transformar pues la señal y que nos quede pues los 5 voltios que necesitamos para cierto dispositivo, en el caso pues de un cargador de un celular. Sabemos que también se usa mucho en los radios como amplificador, en los televisores, en todo lo que tiene que ver pues como con audio y video. Es muy importante. Eh, y pues hay distintos tipos de transistores, también tenemos pues que tenerlo en cuenta, pero también pues hay que saber que los que estamos trabajando en este caso son los NPN, ¿cierto? Tipo NPN. Ya para terminar, pues quiero recalcar que los transistores tipo NPN simplemente son que tienen más partículas de signo negativo para transportar pues la corriente como tal, y esta diferencia nos ayuda mucho en los signos pues de voltaje como tal y de los materiales con los que se construyen, que normalmente que los transistores NPN se construyen con materiales como lo son el silicio, y los PNP se construyen normalmente con germanio. Así sería pues mi pequeña explicación de lo que es un espejo de corriente con BJT. Muchísimas gracias.